Estamos en el libro de Romanos. Si ustedes están visitando por primera vez, su rostro va a ser frito por la entrega de Pablo de las verdades a los creyentes en Roma. Y ustedes van a ver por qué en un momento. Pero estamos viendo un mensaje con el título Una religión desconocida. Entonces, ¿qué tipo de título es eso? Una religión desconocida. La tentación de crear una forma de cristianismo basado en la persuasión humana. Esa es una religión desconocida para Dios. Nosotros no podemos ser cristianos e inventarnos cosas y pedirle a Dios que lo bendiga. Él no conoce nada sobre eso. Entonces, es importante de lo que estamos viendo el día de hoy, pero tengo que decirles, muchos de ustedes sobrevivieron Romanos capítulo 1. Vamos a ver cuántos de nosotros sobrevivimos Romanos 2. Porque es algo poderoso. Mientras ahora estamos en los versículos del 12 al 24, yo voy a leer los números impares y ustedes pueden unirse en los números pares, empezando en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles o los incrédulos que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres o de Jesucristo, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿comes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y vamos a terminar en el versículo 24, porque ahora está hablando del libro de Isaías. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Wow, Señor. Yo oro que tú nos des corazones para recibir lo que tu espíritu de tu Biblia está diciéndole a tu pueblo. Yo oro hoy, Padre, que si hay un hombre, mujer, niño o niña, quien está fuera de la familia de Dios, que el día de hoy pueda tener esto sentido para ellos. Que para todos nosotros, que no hay ningún lugar para escondernos, sino en los pies de la cruz. Que no hay perdón, sino a través de la gracia de Dios. Y que no hay ningún mérito, sino solo para Jesús. Señor, te pedimos que seas nuestro maestro esta mañana y oramos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, iglesia, y mientras vemos esta porción de la escritura, obviamente muy fuerte en lo que él está diciendo. Y mantengan esto en la mente, estamos hablando del hombre que ustedes y yo conocemos como Pablo el apóstol. Nosotros lo conocemos a través de la historia de la iglesia. Y sepan esto también, que él está escribiendo a aquellos que están en Roma. No una iglesia en específico, sino todos a las reuniones específicas de comunión. Ellos eventualmente iban a escribir esta carta e iba a llegar alrededor de esta área en Italia, en Roma. Pablo previamente era llamado Saulo de Tarso, un ciudadano nacido en Roma, judío, un hebreo de hebreos. Nosotros sabemos que él creció en una
en un hogar extremadamente ortodoxo, y sabemos que en la historia de Dios y de la iglesia y la historia de Roma y en la historia judía, que él literalmente era famoso en el primer siglo por ser un estudiante celoso y prolífico. Y él tenía estos honores. Sabíamos que él fue condecorado como estudiante. Sabíamos que él era un fariseo. Nosotros sabemos que el Consejo de Jerusalén lo nombró para ser quien fuera a cazar o a atrapar a los cristianos y arrestarlos, y que los trajera de vuelta a Jerusalén para tener un juicio. Él era notorio. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hechos que él se encontró con el Señor Jesucristo mientras él estaba en el camino a Damasco para arrestar a cristianos y para asesinarlos si se necesitaba hacerlo. Jesús entró y se le acercó a mediodía mientras el sol brillaba muy fuerte. La Biblia nos dice que Cristo apareció y Saulo cayó al suelo, y aquellos que estaban alrededor escuchaban ruidos y voces y no entendían lo que se decía, pero Pablo sí. Y la Biblia dice que Dios le habló a él y Dios lo llamó. Y esa conversión, a propósito, hasta este día, 21 siglos después, Pablo el apóstol y su conversión todavía hasta este día es la conversión más famosa del cristianismo que el mundo ha conocido. Y él es ciertamente uno de los que cambiaron la cultura, de los mejores que han vivido, pero nos tenemos que dar cuenta cuando vemos la porción de la escritura que Pablo le está hablando a los creyentes de Roma, pero él está hablando en su mayoría de un judío al otro, de un judío quien nuestro amigo Marty dice que era un judío nacido de nuevo. Bueno, era un judío que viene a Cristo. Dice, yo soy un judío completo. Un gentil tiene que nacer de nuevo. Mientras nacemos de nuevo, nacemos otra vez. Como ustedes, lo mismo. Pero nosotros somos judíos que somos completos. Pero esa es una buena manera de ponerlo. Pero seamos honestos. Y no quiero ofender a los amigos judíos. Yo sé que ellos asisten y que nos ven. Pero déjenme decirles la verdad. Directo. Si ustedes se enojan conmigo, yo solo estoy siguiendo los pasos del apóstol Pablo, entonces echémosle la culpa a él. Si ustedes leen Génesis hasta Malaquías, si ustedes leen el Antiguo Testamento y ustedes lo obedecen y ustedes no dejan que nadie más hable, sino solo Dios, dejen que Dios les hable. Cuando ustedes leen la escritura del Antiguo Testamento, ustedes están convencidos abrumadoramente que Jesús es el Mesías. No hay duda sobre eso. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que las enseñanzas del hombre se meten en el camino de la escritura. Los rabís empiezan a decir, eso no es lo que significa. La Biblia dice que Dios tiene un hijo en el Antiguo Testamento y que iban a nacer de una virgen en el lugar de Belén. Eso era solo para Jesús, pero no es lo que realmente significa. Ellos van a discutir y van a luchar contra la verdad que está enfrente de ellos. Y cuando esto sucede, tenemos que inventarnos cosas. Y uno de los grandes crímenes que nosotros como humanos y judíos específicamente se han hecho a sí mismos y a nosotros mismos es que nosotros hemos creado religiones para tomar el lugar de una relación con Dios. Y esto es algo desconocido para Dios. Y cuando yo digo desconocido, Dios conoce todo. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, ustedes saben, ¿correcto, iglesia? Que los atributos de Dios pueden ser unidos de la escritura a todas estas otras características. Pero la Biblia nos enseña de que Dios es omnipresente. ¿Saben ustedes lo que significa omnipresente? Significa que Dios está en todos lados y que no hay lugar donde Él no esté. Y omnisciente, ¿saben qué es omnisciencia? La Biblia dice que Dios es omnisciente, significa que Él sabe todo y me encanta esto. A propósito, no quiero irme por la tangente, pero esto es algo divertido. Este es el Dios que ustedes tienen que conocer. Bajo su omnisciencia queda una de estas cosas y una de ellas es el decreto de Dios. No el título, el decreto. Es una característica de él. Y puedes decir, ¿qué es eso? El decreto de Dios concerniente a la omnisciencia, de saber todo. Sabe exactamente dónde van a
¿qué es lo que ustedes van a comer hoy para el almuerzo? Ustedes saben qué van a ordenar. Él sabe qué es lo que ustedes van a ordenar. Y aquí está lo divertido del decreto de Dios y parte de su carácter. Ustedes van a decir, solo por eso voy a cambiar mi mentalidad. Porque nosotros somos rebeldes. Y ustedes van a ir a ordenar y van a estar en la mitad de su orden y van a cambiar la orden pensando de que se pasaron delante de Dios. Pero la característica de Dios no es solamente saber el pasado, el presente y el futuro, pero que ese atributo permite que Él sepa las cosas que nunca van a suceder, pero que hubieran podido suceder. Ese es mi Dios. Wow, de repente, ¿estás bromeando? ¿Quieres decir que en mi vida yo tomo esta decisión cuando estás jugando a Life o Monopoly? Hubiera querido llegar a Park Place en lugar. Bueno, si tú tomaste, diste la vuelta en el lado correcto de la vida, él sabe cómo va a terminar, pero ¿qué tal si hubiera ido o cruzado a la izquierda en lugar de la derecha? Él sabe cómo hubiera terminado, aunque nunca suceda. Así es como de grande es nuestro Dios. Increíble y maravilloso. Y en todas estas cosas, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, nosotros sabemos esto, que es verdaderamente igual. Algo que no es conocido por Dios es la maldad, porque Dios no puede ser malo. Dios no tiene maldad. ¿Él conoce la maldad? Sí, por supuesto, Él conoce la maldad, pero lo que no es conocido en su carácter es que Él no conoce la maldad, no tiene maldad y no tiene pecado. Bueno, esto es algo bueno. Él no tiene temor. Esto es algo extraño para Él. Vemos las personas en la escritura que están llenos de miedo. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Josué, no tengas miedo? De hecho, hay un par de veces donde podemos decir que tal vez Josué estaba inclinándose al temor y Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo, yo te sostendré, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar, yo soy tu Dios, no temas y no tengas miedo. Me encanta esta próxima. Yo lo usé mucho en el 2020. No temas, dice, de sus rostros. No sus rostros, otros rostros. Él es bueno. Es algo completamente desconocido para Dios. Es la falta de esperanza. Él es el Dios de toda la esperanza. Entonces ustedes recuerdan eso, porque mientras vemos esto, Pablo estaba teniendo a su audiencia muy alerta, pero recuerden esto, en Juan 4:24 la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Me encanta esto, Dios es espíritu. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, eso es exactamente lo que quiero decir. Dios es espíritu. Dios no es tangible. Por eso Jesús vino al mundo y esto es algo grande, porque Dios es espíritu. Y cuando Dios quería comunicarse con el hombre físicamente, Él se presentó con piel humana. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Es eso increíble? Ustedes pensaron de que era un gran personaje ahí en el cielo. Él es un espíritu. Bueno, no sabemos cómo relacionarnos o cómo identificarnos con eso. Por eso Jesús vino, porque Dios es espíritu y para adorarlo tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Entre más estudias la Biblia, más aprendes de Dios. Y el resultado tendría que ser entre más te vuelves una persona llena de adoración. Vamos a aprender el día de hoy que entre tú más aprendes de Dios. Si no te vuelves adorador de Dios, estás en problemas. Esas no son mis palabras. Conocer a Dios es conocer quién es Él como persona. A.W. Tozer pone en sus escrituras que Dios nos hizo una personalidad a nosotros. Él también es una personalidad. Y nosotros, siendo creados en su imagen, nos identificamos con Él de personalidad a personalidad. ¿No es increíble que Dios se une con cada uno de nosotros como somos? Tal vez Dios te habló en la ciencia, tal vez Dios te habló en un día lluvioso, tal vez en una relación, tal vez Dios te habló en una crisis. Pero ¿no es maravilloso que Dios te habla a ti? Por el hecho de que Él sabe exactamente el momento correcto cuando tú vas a estar abierto a su verdad. Dice, ya que no, Dios nos hace que nos abramos a su verdad. No, Dios hace mucho
tal vez atracción a través del Espíritu Santo, puede utilizar esta palabra. Él va tal vez coquetear, no me juzguen por usar esta palabra, pero va a tratar que vengas al reino de Dios. Escuchen, amigos, si no quieres ir a la iglesia, anímense, no van a ir. Él no te va a arrastrar hasta ahí. Si ustedes están abiertos en su pensamiento y en su mente y se están haciendo preguntas, ¿es Dios real? ¿Existe Dios? ¿Hay algún cielo? Bueno, ese es Dios atrayéndote a sí mismo. Él invita a todos, pero no todos están escuchando. Y lo que nos lleva a nuestro primer punto en nuestro estudio, una religión desconocida para Dios, se encuentran en los versículos 2 al 16. Y esto es el del silencio. El Dios de la Biblia no sabe nada de una relación de silencio entre él y su pueblo. El Dios de la Biblia es el Dios que habla. Y esta es una declaración tremenda. Yo recuerdo que hace muchos años cuando Jimmy Carter, eso ni siquiera está cerca. Tenemos que editar eso para que no me meta en problemas. El presidente Jimmy Carter dio una entrevista a una revista, The Point View, y llegó a las noticias internacionales porque él habló de haber sido nacido de nuevo. Y ellos no sabían qué significaba esto. Y le preguntaron, tomaron ventaja de esa oportunidad y dijeron, ¿tú hablas con Dios? Él dijo todo el tiempo. Y le dijeron, ¿Dios habla contigo? Y él dijo, sí. Bueno, tú no dices eso en ese tipo de audiencia, porque las personas piensan que estás loco. Pero Dios habla. Permítanme ser sarcásticos. Si Dios es real, si Dios existe, y ustedes y yo tenemos la habilidad de que somos reales, que existimos, no hablamos unos con otros, y entonces no puede hablar Dios con nosotros, no es permitido Dios de ser más grande que su creación, porque eso Él es a quien adoramos, el Dios no creado, Él es creador no creado. Y los niños te preguntan tal vez, papá, ¿quién hizo a Dios? Como que tienen una epifanía, están tan orgullosos de sí mismos. Son leyendas en su propia mente. Y tú les dices, hey, niño, nosotros adoramos al Dios no creado. ¿Y quién hizo a Dios? Bueno, Él nunca fue hecho. Él es el creador no creado. Dios es espíritu. Y nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Y nosotros empezamos con el hecho de que Dios no sabe nada de silencio. En los versículos 12 al 13 vemos eso, de que Dios está hablando a todas las naciones, de todos los pueblos. Veamos el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Próxima declaración. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el versículo 12 es una declaración extraordinaria que no obtenemos fácilmente. Pueden tomar un resaltador y dividir el versículo en dos. Cuando dice que muchos han pecado sin ley, veamos que no hay artículo definitivo antes de la palabra ley en la primera línea. Vean cuidadosamente, sean técnicos concernientes a la escritura. Él está hablando de una ley que existe, que no son los 10 mandamientos, una ley que existe, que no son las ordenanzas de Dios. Él está hablando de una ley que no está escrita. Y quien sea que sean estas personas que tienen una ley, y ellos van a perecer sin la ley escrita, pero ellos van a perecer por esa ley interna, esto que existe. Y vamos a hablar de esto en un momento. Segunda línea, y los que han pecado en la ley, vamos a hablar de los judíos. La primera parte es una declaración para los gentiles, que los gentiles, los que no son judíos, son responsables, y en la mitad del versículo los judíos son responsables, y por eso ustedes ven el artículo definitivo de, entonces estamos hablando de la palabra de Dios revelada a los judíos. Y también podemos ver, vean esto todos, la ley que se dio por Dios para cada ser humano que ha sido creado. En otras palabras, nadie tiene excusa. ¿Aprendimos esto en el capítulo 1?
significa que el Dios que está caminando, la persona que está caminando en las junglas de las Amazonas en Sudamérica con sus flechas, de acuerdo con Dios, con la Biblia, Dios le está hablando y Dios está revelando suficiente a él para que él sea responsable de obedecer o desobedecer a Dios, como Dios se ha revelado a ese hombre o a esa mujer. Bueno. Necesitamos hablar sobre eso, pastor. ¿Qué tal el hombre que está ahí? ¿Qué tal? ¿Quieres hablar de él? Todos quieren pelear con el evangelio y quieren hablar del hombre que está en sus ropa interior caminando ahí en la jungla, que no ha escuchado un programa de radio. Olvídate de él. ¿Qué tal tú? Porque Dios dice, yo me voy a encargar del hombre que está en la jungla de las Amazonas. Yo voy a alcanzarlo y él va a ser responsable. Yo le estoy hablando a él. Y Dios también le está hablando a todas las naciones. Son aquellos que están en todas las naciones. Este es el testimonio de Dios. Y a propósito, Él ha estado haciendo esto por 2000 años cuando ustedes piensan sobre el Evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Entonces, Él está hablando. La voz de Dios, Eclesiastés 3, es un versículo interesante, 3:11. Quiero que ustedes puedan verlo. Yo me río cuando pienso, tenemos una carreta con flores en la parte de atrás de mi casa y alguien hizo una placa hermosa y tiene esta parte del versículo Eclesiastés 3:11 y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este es un versículo hermoso para un jardín. Es tan lleno de flores. Es perfecto, lo voy a poner en mi jardín, estás pensando. Bueno, vamos a seguir leyendo. Mi versículo termina ahí, pero la Biblia dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, se está poniendo muy serio de repente. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, esta declaración es increíble. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y la eternidad está en tu corazón. Y a propósito, yo soy un Dios que soy tan infinito y más allá de ti, que tú tienes que identificarte conmigo en espíritu, porque yo soy el que conoce el principio del fin y el fin del principio. Es una declaración muy profunda. Y nos está retando. Pero los retos concernientes a todas las naciones, escuchen todos, es que todos aquellos que rechazan el evangelio de Dios perecen. Ustedes saben eso en Juan 3:16. Jesús dijo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para quien que sea que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a hacer esto muy claro antes de que vayamos a este camino para el gentil que es un incrédulo, gentil que es un creyente como la mayoría de nosotros y los judíos también, también los musulmanes. De acuerdo a los judíos, musulmanes, hindús y budistas, todos caen en el territorio de gentiles. Bueno, no sé cuál soy yo. Bueno, ¿tú eres judío? No, entonces tú eres gentil. Bueno, pero no, tú eres gentil. De acuerdo a los judíos, de acuerdo a lo que está escrito aquí, hay judíos y no judíos. ¿Está bien? Los dos están pereciendo. Vamos a ver cómo en un momento. Dios nos dijo la última vez en el estudio juntos, la última vez. Yo muestro ninguna parcialidad. Yo no muestro ninguna parcialidad. Nadie va a llegar al cielo porque sean esto, lo otro o aquella cosa. No importa si tú eres judío o gentil. Tú no llegas por default al cielo. Entonces, nosotros vamos a ver técnicamente que si nosotros estamos enseñando un curso teológico, yo le preguntaría a los estudiantes, ¿cómo es que Dios envía a las personas al infierno? Y los estudiantes se verían unos a otros y van a estar callados por un momento y se pueden inventar algo. ¿Por qué? Porque la respuesta es, de acuerdo con la Biblia, Dios no envía a nadie al infierno. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice que cada uno de nosotros en este mundo predeterminadamente vamos a ir al infierno. Humanamente nos subimos al mismo tren cuando Adán y Eva tomaron los controles y ese tren va en las líneas y la humanidad está perdida sin Cristo y va en la noche hasta los bosques, a la oscuridad, a las montañas y ustedes no saben qué es lo que viene después.
y ustedes están en el mundo sin Jesús y en algún punto en tiempo, el tiempo va a terminar. Él no envía a nadie al infierno. Lo que hace es que Él envió a su Hijo del cielo a la tierra y Él murió en la cruz y resucitó. Y nos ofrece el perdón, el cual es un ticket para que te bajes de ese tren. Y tú sabes que no hay ningún alto. No está la tierra de la fantasía en la próxima parada. No, ese tren va a su camino y no se va a detener. Tienes que saltar. Y saltar es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que te necesito como mi Salvador y yo vengo a ti. Y ese mensaje ha salido a las naciones y continúa saliendo. Pero esa palabra de perecer necesito que la circulen porque hay muchas sectas y muchas iglesias que están enseñando mala teología. La palabra aquí, están escuchando, la palabra no significa muchas iglesias y muchas sectas que enseñan una aniquilación. No hay una aniquilación en la Biblia. La palabra perecer significa tener una muerte para siempre. No lo puedo hacer más claro, no lo puedo poner de otra manera más clara. Una muerte eterna que se llama infierno. Y la escritura nos dice que va a durar para siempre. Yo no sé qué es lo que estás pensando de ti misma, pero Dios piensa tanto sobre ti que Él vino aquí a morir, porque tú, literalmente, tú. Es algo increíble. La teología bíblica, que si Adán y Eva pecaron y ellos se embarazaron y te tuvieran a ti, dijeran, bueno, ya no vamos a tener más hijos. De acuerdo a la teología de Dios, Él hubiera venido a la cruz por ti y por Adán y Eva. Eso es una teología bíblica. Eso es difícil de poderlo entender en tu mente y en tu corazón. Nosotros pensamos que hay más valor en un grupo. Yo tengo un Groupon, tengo un buen trato, nosotros todos colaboramos juntos. Jesucristo murió por ti y tú personalmente. Y por eso, escuchen, Él no conoce nada. Es una religión desconocida para Él de que tú puedes hacer tus obras para llegar al cielo. Y Él es el que nos advierte más del infierno. No quiere que ninguno de nosotros vayamos ahí. Tenemos que recordar esto. Jesús dijo en Mateo 7:24, palabras fuertes, este es Jesús hablando. Antes de que lea estos versículos, déjenme leer el versículo 13 porque entra específicamente en eso. ¿Ven el paréntesis? ¿Tiene su Biblia paréntesis ahí? Debería, porque eso es lo que se llama una inserción con paréntesis. Es importante y es una regla teológica de interpretación. Y a propósito, los intérpretes, los traductores tendría que decir, no pusieron esos paréntesis ahí. Esto vino de Pablo. Entonces vean esto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La ley de Dios, espera un minuto, Pastor Jack, cuando estás hablando conmigo, hay una ley que está dentro de las personas que Dios les dio cuando Él creó a la humanidad en su imagen y hay una ley interna y ustedes saben que hay una. El hombre que está corriendo ahí en las Amazonas, pero saben que Él tiene una ley que está dentro de Él. Cada humano lo tiene y cada cultura lo tienen. Ellos tienen un estándar. Hay cosas que se deben hacer y cosas que no. Y se puso ahí porque Dios puso eternidad en sus corazones. Y hay un testimonio de Dios en sus corazones. Y después tenemos al judío, quien tiene el código escrito, las escrituras tangibles. Estas son dos libros, dos finales radicales. Y en medio, nosotros traducimos el intento del hombre de crear una religión que los lleve al cielo. Yo lo encuentro interesante que las sectas tocan en tu puerta. Ellos no están de acuerdo unos con otros, excepto esto, que Jesús no puede decir quién dice la Biblia que es. Eso es lo que están de acuerdo. Y también en la aniquilación. Lo que significa que después que tú mueras ya no hay existencia, se acabó. Es algo interesante, ¿o no? Ellos tocan a tu puerta
tienes que unirte a nuestro equipo. ¿Por qué tengo que unirme a tu equipo? Porque nosotros somos esto y lo otro. No, 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 estoy bien donde estoy. No, 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 tienes que unirte a nuestro equipo. Cuando tú averiguas de su doctrina que ellos enseñan que solo hay una aniquilación y no hay infierno, entonces si seguimos la lógica, entonces para que yo llegue al cielo tengo que unirme a tu equipo, pero si no me uno a tu equipo, yo me muero y ya no hay ninguna conciencia, ya no hay nada. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué tengo que unirme a tu equipo? ¿Están conmigo? No necesito unirme a ese equipo. Esa es la mentira de Satanás. El hecho es que Dios ve y va a juzgar a cada ser humano por qué luz se les ha dado a ellos. Y esta es la parte peligrosa. La persona que sabe mucho, no tendrías que hacer eso. Bueno, ¿tú lo haces? ¿Qué tal eso? La persona que es el que está encontrando culpas en otro es peligrosamente precario. Dios lo hace muy claro. Veamos Mateo 7:24. Es Jesús hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Todos estamos en el mismo barco. Todos escuchamos lo que Jesús acaba de decir. Algunos escogen hacer lo que él dijo y algunos escogen no hacer lo que él dijo. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu y también el temor de que van a tener COVID. Y le pegaron a esa casa y cayó, porque no había fundamento. Llegó la tormenta. Yo creo en Dios y después la tormenta de la vida golpea y tú averiguas de qué has construido en la arena. Muchas personas se despertaron en el mundo, fueron a la iglesia, todo el mundo, pero nunca se les enseñó la Biblia. Y después vinieron las tormentas y no tenían ni fortaleza y no tenían estabilidad mental y de su alma y ellos fueron destruidos por el temor. Y su mundo fue movido y se perdió su fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos habían construido su experiencia religiosa en la arena. Y yo quiero que ustedes sepan que el Dios de la Biblia no conoce nada sobre ese tipo de religión. Jesús es la roca. Él nunca te va a fallar. Y no importando qué tipo de tormenta venga, tú tienes que quedarte ahí donde tú estás, en lo que has invertido y es su palabra. Tú te quedas, no tienes que preocuparte. Su palabra te va a llevar a través. Su palabra te va a llevar en medio de la tormenta y te va a llevar hasta el final. Es lo que Él hace. Y cuando las tormentas vienen y golpean en contra de tu vida, y cuando todo ya se acabó y las nubes se fueron y viene el sol, todavía estás parado y te das cuenta de ver alrededor y ves que otros también están parados y levantas tu dedo o apachas el ojo y dices esto, ¿que no es Él bueno? ¿No es Él grandioso? Asegúrense que están construyendo en la roca y no en la arena. Y déjenme decirles que sus buenas obras, sus buenos esfuerzos, ustedes piensan que están manteniendo sus estándares. Ustedes pusieron la barra muy alta. Ese es el estándar al cual ustedes viven. Vamos a ser honestos, iglesia. Hay personas que no creen en Dios, que tienen esos estándares morales muy altos. Ellos viven en esos estándares morales mejor que nosotros, pero ellos no van al cielo. Ellos han puesto sus estándares, pero oigan, ellos saben internamente, porque Dios lo dice, cuando ellos no lleguen a sus propios estándares, ellos lo saben. Dios les habla, ellos nunca le van a decir a nadie. Pero Dios está hablando, siempre hablando, y estoy convencido que Dios nunca deja de hablar. Y no sé cómo funciona para ustedes, pero para mí es medio raro, todos somos raros, somos medio raros, somos diferentes. Si no fuéramos así, tal vez estuviéramos locos. Me gusta esto es verdad. Pero para mí, hay momentos donde yo estoy estudiando la Biblia
llega este relámpago de Dios hablando, y no sucede todo el tiempo, pero cuando sucede es maravilloso. Ustedes saben qué es lo que pasa la mayoría de veces para mí. Cuando estoy trabajando en el jardín, cortando el césped, caminando, digo, voy a tomar una caminata. O voy a trabajar en el patio afuera, y de la nada, nadie lo escucha. Los árboles no se mueven. El suelo no se abre. Hay ese pensamiento instantáneo que Él deposita en tu corazón y es la respuesta para lo que sea. Es como decir, muy bien, honestamente, estaría yo loco de decirles que hay momentos donde Dios está ahí, donde yo estoy pensando, yo no creo que te tendrías que acercar mucho a Dios. Esto es tan maravilloso, no sé si puedo tomarlo. La cercanía de Él, su omnipresencia. Sí, pero Jack también es omnisciente, sabe todo sobre ti. ¿Qué no es eso lo increíble? Él conoce todo sobre mí y sobre ti y nos ama de todas maneras. Es increíble. Gracias a Dios, Él es omnipotente para salvarnos, todopoderoso. Lo segundo está en el versículo 14 y 15. Y esto es una religión no conocida de Dios, porque Él está hablándonos a cada uno de nosotros. Dios está hablándole a las naciones y a cada uno de nosotros. El versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, los gentiles no tienen las escrituras judías, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿No es una declaración increíble? Para aquellos que están en filosofía en el colegio, asusten a las personas. Dios dice, la razón por la cual alguien quien nunca ha escuchado tal vez de mí o ha leído la Biblia, hace algo bueno y sabe que esto está mal y esto está bien, Dios dice es porque yo puse eso en ellos. Está dentro, esa es mi huella digital, ahí en la persona. Él ha sido creado en mi imagen. El hombre puede estar caminando como un esquimal en el Ártico o en esa jungla de Brasil. La huella digital de Dios está ahí. Y oigan, Dios le hace esto a cada ser humano. Ese es su testimonio. Él nos habla a cada uno de nosotros. Muchas veces nuestro problema es que nosotros queremos discutir con Dios porque no nos está hablando de la manera que nosotros queremos que Él nos hable. Entonces, algunas veces le damos un ultimátum a Dios y le decimos, bueno, Dios, ya puedes hablar, como que le estamos dando permiso. Yo los animaría a que tomen un respiro profundo y que dejen que Dios hable como Él quiere hablar, mientras ustedes viven su vida para Él, y que se salgan de la presión de todo eso. Él puede hablar, Él habla a las naciones, Él nos habla a nosotros, y de hecho, vean el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia también da testimonio y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La persona que ustedes conocen que dice Dios no existe, ese versículo aplica para ellos y me encanta y ustedes tienen que usarlo. Pregúntenles, ¿están viviendo a los estándares que ustedes mismos pusieron? Todos tienen una barra moral. Tal vez están pensando, bueno, aunque sea remotamente verdad, yo puse mi barra bastante abajo, yo tengo una barra moral bastante baja. Y no importa dónde está tu barra moral. Tú sabes que es correcto y que está mal. Dios te va a decir en el día del juicio. Tú sabías lo que estaba correcto y lo que era incorrecto. Ahora vamos a hablar de cómo sucedieron las cosas. Lo que es aterrorizante a propósito, porque la Biblia dice que a aquellos que se le ha dado mucho se les va a requerir o demandar. Yo he sido obediente al llamado de mi vida, pero quiero decirles algo. Yo puedo pararme aquí, ustedes me reconocen en toda la ciudad, las luces están sobre mí. Es aterrorizador
pensar que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando yo digo aquí, en este llamado que yo tengo, yo voy a recibir un juicio más duro de Dios en el día que Jesucristo regrese. Dios va a decir, vengan mi pueblo, todos vamos a subir y va a decir, bienvenidos y vamos a aplaudir, yay. Y va a decir, ustedes pastores, yo los veo en mi oficina. Y va a ser la marcha de la muerte. No, yo creo que para algunos va a ser la marcha de la muerte. Pero algunos maestros de la Biblia, y por favor quédense con la Biblia. Charles Spurgeon dice, bueno, sigo diciendo frases de Spurgeon, no sé por qué. Charles Spurgeon dijo que cuando das un estudio bíblico, una devocional, si tú no tienes mucha habilidad, solo haz esto. Asegúrate que tu devocional o tu sermón está lleno de la Biblia. Él dice, si tu Biblia está llena de palabras de la Biblia, tú vas a estar bien. ¿No eso es una buena línea? Puede ser tal vez un tonto, pero tener muchos versículos para leer y eso va a estar bien. En Gálatas capítulos 3:24, Gálatas 3:24, concerniente a nuestra conciencia, la Biblia dice ahí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a dejar esto en la pantalla, todos vean. ¿Están impresionados con su moralidad? ¿Están trabajando con sus estándares? ¿Ustedes van a tratar de llegar al cielo sin el mérito de Dios, sin Cristo? Entonces vamos a ver esto. La ley era nuestro ayo o tutor, o la palabra en griego es pedagogos, significa maestro de la escuela. Significa que cada ser humano, cada individuo que está experimentando la obra salvadora de Jesús, el maestro de la escuela está aquí sobre tu hombro. Imagínate que estás sentado en tu escritorio y estás haciendo tu trabajo y el maestro de la escuela está así. Esa es la ley, recuerden, es la ley. Ningún rostro, ningún sentimiento es como piedra, es la ley. Y es así. Y cuando tú escupes tal vez el chicle en el pelo, viene la ley y te golpea en el escritorio y te sientas bien. Y tú sabes que la ley te está vigilando. Piensen en eso. Ustedes, ya sea que vivan en esta vida, siempre temiendo que va a haber un martillo cósmico que los va a aplastar, o Dios te va a ver. Esa es la ley. Ya sea escrita naturalmente en tu corazón o la ley porque tú la leíste en la Biblia. Y saben que supuestamente tiene que golpearte así como lo hace con nosotros. ¿Por qué? Ustedes ya saben la respuesta. Para que fuésemos traídos a Cristo para ser justificados por la fe. Esto es increíble. El maestro de la escuela te golpea, siempre señala cuando estás equivocado, siempre te metes en problemas con la autoridad para causarte que veas que estás equivocado y que corras a Jesús, y Jesús te recoge y te quita y te hace a un lado del pedagogo, porque la ley no puede salvarte. Entonces aquellos que piensan que son increíbles en su magnificencia cristiana están en muchos problemas. Puede ser que ni siquiera sean cristianos, pueden ser engañados, pero puede ser que no sean cristianos. Puede ser un fariseo. No puedo creer que esa mujer vino a la iglesia vestida de esa manera. Número 2, ¿no dijo Dios, te dijo que tienes que voltear para el otro lado? ¿Y qué tal número 1? ¿La conoces? Ella entró de las calles de Los Ángeles como una ramera, tal vez buscando esperanza, tal vez fue tirada de un carro porque estaba siendo traficada. ¿Qué conoces tú sobre él? El momento que tú te vuelves así, tú pones un estándar y Dios te dice, bueno, si vas a jugar ese juego, yo voy a hacerte responsable de ese estándar, y ni siquiera puedes llegar a tu propia barra. Y por eso hay un versículo increíble. Por eso corres a Jesús. Puedes imaginarte el pedagogo, el maestro de la escuela está corriendo detrás de ti, se ven como 2 piedras que de cada lado que están corriendo y tú corres a los brazos de Jesús. Oigan, nosotros aprendemos
esta religión desconocida para Dios es la del silencio, no tiene nada que ver. Él te está hablando, versículo 16, personalmente, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando Pablo dice mi evangelio, él está hablando del mensaje que Cristo me ha dado y que yo lo entrego. No está diciendo de que él se inventó un evangelio. El mensaje que Dios me entregó a mí, ese es el que yo les estoy dando. Él es el que yo estoy dando. Y que dice que hay un día de juicio que viene y Dios va a revelar los secretos que están en nuestros corazones. Bueno, yo no sé si yo creo eso. Bueno, déjame ayudarte. ¿Tienes algún secreto? ¿Saben qué es lo que es un secreto, verdad? Sí, yo sé, es lo que yo tengo y que nadie sabe. Algunas personas han llevado secretos por décadas. Espero que nadie averigüe de ese momento, de esa cosa. El peso de los secretos puede matarte. El peso de secretos puede arruinar tu vida. Eso es una manera horrible de vivir. Estos pecados sin perdonar no han sido llevados a la cruz. Secretos. Y la Biblia dice que al final Jesús, en el día del juicio, todos los pensamientos de los hombres y todas las palabras de cada uno de nosotros van a ser reveladas. ¿Pueden imaginarse? Eso es algo fuerte. Él va a juzgar los secretos. Dios, quien es omnisciente, Él sabe. Él sabe lo que hemos estado pensando. Él sabe lo que estamos pensando en este momento y sabe lo que vamos a pensar de aquí a una hora. ¿No es increíble? Salmos 44, 21 dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Los secretos del corazón son pasiones. Salmos 139, ¿están bien? Salmos 139, versículos 1, 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. A propósito, está en tiempo pasado. Tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí eso en la Biblia, porque para mí, la vida de la cual yo fui salvo, yo tenía toda esta experiencia en mi cabeza en Technicolor. Y yo voy a compartir esto con ustedes, pero no lo repitan. Yo recuerdo estar tan enojado conmigo mismo por mi vida pasada sin Jesús, que estos pensamientos constantemente me bombardeaban sobre mi pasado. Yo estaba pasando un momento muy difícil en aceptar el perdón de Dios, porque Dios me decía, buenos días, Jack, yo voy a freírte en el infierno extra caliente el día de hoy. Y yo diría, estoy de acuerdo. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? Yo diría, sí, yo me alineo con eso, lo entiendo. Pero les digo que yo a veces golpeaba mi frente llorando, pidiéndole a Dios que quitara mi pasado de mi memoria. Y yo no sabía que su poder es tan increíble, que Él toma tu pasado, Él no va a quitar tu memoria. Eso sería algo terrible. Yo averigüé después esto, porque yo hubiera olvidado de qué fue lo que Él utilizó para salvarme de esa vida. Entonces, cuando esa chispa regresa, yo digo, no, gracias a Dios, sí, Jesús, tú eres maravilloso. Y porque yo pensaba, si tú sabes el pensamiento antes de que venga, ¿por qué no lo detuviste? Si tú sabías que el pensamiento que antes de que lo tuviera, ¿por qué no lo detuviste? No, úsenlo. Y Él los va a hacer fuertes. Él es increíble. Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo 11 del 20 a 24. Esto es increíble lo que Dios está hablando a ti personalmente. Y Él no sabe o no conoce nada de una religión silenciosa. Mateo 11, 20. Entonces Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades
en donde se habían hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Esto es increíble. Este es el norte de Galilea. A propósito, aquellos que pueden recordar, cuando estábamos en el lago del mar de Galilea, ¿recuerdan cuando estábamos en los botes o en los barcos? Y dije, pongan su mano a las 10 y la mano derecha a las 2, y esa área norte del mar de Galilea, 2/3 de la vida de Jesús y ministerio fue conducido en en un radio de 3,5 millas. Y estos pueblos que estamos mencionando están ahí. Versículo 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que hubiera arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto os digo, este es Jesús hablando, que en el día del juicio será más tolerable para el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Recuerden que estos son los pueblos donde hizo todos esos milagros. Tiro y Sidón, ¿saben? Y tú, Capernaum, es donde vivía Pedro, en Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas son las palabras de Jesús. Recuerden que Billy Graham dijo, durante la predicación de este mensaje, Billy Graham dijo que si Dios no juzga a Estados Unidos, Él le debe una disculpa a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo puede decir eso? Porque Sodoma no tenía una Biblia. Estados Unidos ha tenido más luz que ninguna otra nación en la tierra. Cristianos e incrédulos, estos hogares, nuestros aparatos, no piensen por un momento, especialmente los jóvenes, ¿tienen ustedes su dispositivo? ¿Tienen una Biblia en él? No, ¿por qué no? Yo no quiero eso ahí. Exactamente. ¿Saben qué? Lean las escrituras claramente. ¿Tenías la oportunidad de poder descargar la Biblia? Sí, yo rechacé la oportunidad de obtener esa Biblia. Ustedes pueden tener la Biblia gratis en su teléfono. La Biblia completa. No hay ninguna excusa para ninguna persona que no lea la Biblia. Jesús le dijo, para el que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Bueno, yo no la leí. ¿Tenías la oportunidad de leerla? ¿Tenías la oportunidad? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? Por eso la persona que tiene más es juzgada mucho más, y tiene sentido. Si ustedes tienen un niño que apenas salió de la secundaria y tienen un niño que se graduó o con honores en Harvard, ustedes esperan ciertas cosas de uno y del otro. No es algo malo, esa es la realidad. Y nosotros vivimos en un mundo, si ustedes no tienen una Biblia, vayan a entrar a un hotel. Entren a un hotel porque ahí va a haber una Biblia en la mesa de noche. Dios los bendiga. Número 2. Ay, Dios. Número 2, es el versículo 17 al 20. Y eso es que Dios no sabe nada del universalismo. El universalismo, y con esto quiero decir de que no vas a llegar al cielo por alguna sinceridad que tú tengas por defecto. Entonces, dice ahí que ustedes son llamados judíos y te apoyas en la ley. Y la respuesta de un judío sería sí, sí lo es. Y hay un sentido de universalismo. Ahí, bueno, somos judíos y somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros podemos entrar. Eso no es cierto. Hoy nosotros podemos ir a Israel y podemos detener a una persona en las calles. ¿Están escuchando, iglesia? Y podemos detener a una persona en las calles y le decimos, ¿eres gentil o judío? Yo soy judío, ¿puedo hablarte sobre Dios? No, yo no creo en Dios. Bueno, estoy hablando en serio. Yo no creo en Dios. Vean esto. Sigan la lógica. ¿Tú eres judío pero no crees en Dios? Es cierto. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estaba él en la Segunda Guerra Mundial? Por eso. Deuteronomio 28 te dice, ¿dónde estaba él durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías tú eso si eres judío?
Están enojados. No creen en un Dios del cual están enojados. Si tu nombre es Judy, Jude, Judas o Judá, ¿saben qué significa esa palabra? Alabanza, el que alaba a Dios, a un alabador. Si ese es tu nombre, tú eres un alabador de Dios. Tú puedes decir que eres judío, pero si no alabas a Dios en espíritu y en verdad, no eres judío. Pero van a pararse y van a decir, nosotros somos el pueblo escogido. Si hay un cielo, yo voy a entrar. No. No, Pablo el apóstol dice que no. No hay una salvación que sea colectiva, universal. Lo próximo de esto es que Dios está llamando a un pueblo. Dios está llamando en este momento a personas de este mundo para que estén en el cuerpo de Cristo, que se llama la iglesia. Pero por supuesto, en el contexto de la historia, Dios está llamando a los creyentes fuera de lo que Él, a donde Él ha llamado a los judíos. Amir Sarfate es uno de ellos. Marty Getz es uno de ellos. Tal vez ustedes tienen amigos judíos que han venido a entender que Jesús es el Mesías. Eso es lo que significa. Y en este caso, ellos están apoyando en un universalismo, donde estamos bien, estamos judíos y tú descansas en la ley. Estás bromeando, descansas en la ley cuando averiguamos de que la ley es el pedagogo quien te disciplina y que te fuerza a ir a Dios. Bueno, el versículo 17 a 19 nos enseña que Él nos está llamando a nuestra responsabilidad. Él dice en el versículo 17, aquí tú tienes y te glorías en Dios. Yo soy una persona de Dios, yo soy el pueblo de Dios. ¿Y conoces su voluntad? ¿Es lo que tú dices? Sí. ¿E instruido por la ley apruebas lo mejor? Sí. ¿Y confías en que eres guía de los ciegos? ¿Y estás confiado de todo esto? Totalmente. Oigan, iglesia, muy rápido, eso es asegurarse a uno mismo. El reto es este. ¿Con qué méritos tienes tú tanta confianza? Otra vez, Pablo está hablándole a los judíos. Si tú no vas a Cristo con tus pecados, entonces, ¿qué estás haciendo sobre tus pecados? Si tú no vas al Cordero de Dios que quita los pecados, ¿dónde estás tú yendo con tus pecados diarios? Cuando tú quitas a Jesús de tu opción, te vuelves muy, muy arrogante y basado en la religión y justo por ti mismo. Entonces quiero que sepas algo. La Biblia dice que esa es una religión desconocida por Dios. Él no la reconoce. La ley nos señala a nosotros. Y se vuelve a que ustedes ya sea están siguiendo y piensan que están en la ley de piedra o han experimentado el pacto de sangre. Esa es una diferencia muy grande. Vean en el versículo 19, y confías en que eres, número 1, guía de los ciegos. Sí, somos guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas, ¿sí? Nosotros guiamos el camino. Instructor de los indoctos, sí, nosotros los vamos a hacer sabios. Y maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, y todos dicen sí. Y Pablo, el reto de Pablo sería, ¿dónde los vas a llevar? Amigos, oigan, casi terminamos. Alguien que esté invitándolos a hacer algún tipo de actividad para llegar a esos estándares para su iglesia o para su movimiento religioso. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque cuando los hombres ponen estándares, eso es lo que sucede. Jesús lo dijo él mismo. Ustedes están tomando la palabra de Dios y la hicieron a un lado y están enseñando las tradiciones de los hombres como la autoridad. Y eso es lo que Pablo está abordando aquí. Y finalmente terminamos aquí en el versículos 21 al 24. Él dice, tú pues, versículo 21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿De qué estaba hablando? Él está hablando de la religión desconocida, de la hipocresía. Dios sabe lo que nosotros sabemos. Y Él dice, tú eres un maestro, ¿verdad? Sí. ¿Te enseñas a ti mismo?
Solo Pablo se puede salir con la suya con esto. ¿Te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿tú hurtas? Estaba leyendo en algo del Imperio Romano del primer siglo, y los romanos tenían una regla: nunca hagan negocios con los judíos. Ellos tenían una regla porque ellos dijeron que son hacen tantos trucos que tal vez vas a poder perder tu propiedad, porque tienen estas cosas que van a tal vez quitarte tu casa. Y los romanos sabían eso, entonces Pablo sabía eso. Entonces Pablo dice, bueno, ustedes predican no robes, pero tú robas. ¿Quién, yo? Dicen ellos. Él los abrió completamente. Él está mostrándoles que no pueden mantener la ley. Ahí está la hipocresía. Y Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Oigan esto. ¿Están bien? Estamos como 5 minutos. Gálatas 2:11. Cuando Pedro había llegado a Antioquía, yo, Pablo, estaba enfrente de su rostro, porque él era siendo culpado, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, era de Jerusalén, comía con los gentiles. Ellos comían chuletas de cerdo y comían también camarones y todas estas cosas. Eran miembros de la iglesia, pero los gentiles sabían cómo comer mejor. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Barnabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Barnabé es alguien muy dulce que no querías ofender. Él era el hombre más dulce del mundo. Y Barnabé estaba pasando un tiempo muy bueno con su chuleta de cerdo, y ve a Pedro, y Pedro ve y dice, ay Dios, ay Dios. Y se limpió toda la salsa de barbacoa de su boca y se sube y se va al otro parque donde estaban los judíos creyentes y dice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Pablo vio que esto sucedió. Entonces Pablo hace algo bueno. Pablo no le dice, disculpa Pedro, ¿puedo hablar contigo? No. Pablo viene y le dice, disculpa Pedro, ¿puedes pararte aquí? Reúnanse todos aquí. Y Pablo viene y lo regaña en su rostro. ¿Por qué? Voy a poner la imagen en la pantalla. Estos se llaman hypocrites, que viene del griego. Ese es el logo o la imagen de los actores. Es algo antiguo. Ese era su logo. Ustedes se ponen esto y ustedes actúan como alguien más. Esto es lo que ustedes hacen, pero veamos la próxima fotografía. Vean cómo lo hacemos nosotros. Lo hacemos mucho mejor. Nosotros hacemos esto y lo ponemos bonito y pretendemos la hipocresía a través de otras máscaras. Si queremos que las personas piensen algo más de nosotros y nosotros realmente no seguimos la verdad o la religión o el cristianismo que nosotros decimos que lo hacemos los domingos, somos alguien más y tenemos dos caras, y Janus es el dios griego antiguo de dos rostros, que parte es oscuro y parte es angélico. Entonces yo puedo escoger lo que yo quiera hacer dependiendo qué día de la semana sea. La mitad es domingo, la blanca, y la negra es sábado en la noche. Tal vez la persona es un contador, la que está detrás de la máscara, o un contratista. Nosotros no sabemos, pero cuando se expone la máscara, actuamos diferente. Y nosotros lo hacemos en nuestra cultura cuando podemos ir a Mardi Gras y tenemos una identidad por algún tiempo, y hacer que hacemos que sufrimos como que somos alguien más. Actuamos en Mardi Gras, se ponen estas máscaras y pueden jugar con otra identidad para esconder lo que está en sus corazones, y así es como son. Por 51 semanas
al año están escondiéndose detrás de una máscara diciendo soy esto, y una semana pueden ser quienes realmente son, pero para eso tienen que ponerse a una máscara para que las personas no conozcan quién eres tú. Pero no importa, porque Dios puede verlo todo. Esta es una religión de la cual Dios no sabe nada o no conoce nada. Dios es personal. Dios vive dentro del creyente. De hecho, vamos a ser honestos. Cada uno de nosotros, quienes confiamos en Jesús, Dios está quitando nuestra máscara todos los días. Vamos a ser honestos. Mis máscaras ya se cayeron, excepto esa. Somos personas muy divertidas. Yo tengo una camioneta negra, Ford, y es negra. Y tiene mucho poder, mucha fuerza. Y puedes conducir diferente. Tú la conduces diferente que mi otro auto. Mi otro auto, yo creo que tiene 36 caballos de poder. Es 1967. Un Volkswagen, un Bug de Volkswagen. Entonces déjenme decirles que cuando ustedes lo conducen, no hay poderlo manejar y sacar tu pecho hacia enfrente y manejarlo así. Piénsenlo. Si nosotros tenemos algo, es un auto, es un anillo, ¿qué? Es algo. ¿Qué hacemos? Es una manera de hipocresía. Tenemos que pelear en contra de eso constantemente. ¿Ustedes saben realmente quién soy yo, pastor? Estoy visitando aquí el día de hoy. Estamos contentos que estés aquí, pero no nos importa. Todos estamos en esto juntos. Padre, te alabamos. Señor, tú eres al que le importan los humanos. Solo podemos hacerlo como humanos hasta cierto punto. Y te necesitamos a que te encargues de nuestras vidas para que realmente te importe. Podemos amar hasta un punto, pero después necesitamos a tu amor a que se encargue. La verdad hermosa sobre esto es, gracias Dios, que no hay ley que vaya a ser declarada, que nosotros podamos mantener y que lleguemos al cielo por nosotros mismos. Y después viene Jesús, el quien fue puesto por el poder de tu Espíritu Santo, tu ley en nuestros corazones. Gracias por morir por nuestros pecados. Y el hecho, Señor Dios, que tú nos tomas y nos traes a tu reino eterno, que vamos a conocerte rostro, cara a cara, por lo que tú hiciste. Señor, no quiero estar cerca de nada de lo que yo he hecho pensando que esa era una buena idea. Yo quiero venir como soy, un pecador lavado por la sangre de Jesucristo. Señor, el tiempo que nos queda a nosotros, que podamos vivirlo completamente para tu gloria. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén.